Vamos a pasar a ver un tema bastante interesante. Es que vamos a hablar de las estrategias nutricionales para este tipo de animales que estamos viendo hoy, ¿cierto? Para animales que tienen requerimientos especiales, como dice nuestro lema, para aquellos que necesitan un cuidado especial. Vamos a hablar con la doctora, nos va a acompañar la doctora Laura Alexandra Romero. Ella es zootecnista, con maestría y doctorado de la Universidad de Sao Paulo, con una amplia experiencia en nutrición y quien hoy se desempeña como la directora técnica de nutrición de la línea Equinos Ditalcol. Un aplauso para la doctora Laura, por favor. Muy buenas tardes a todos. Bueno, muy bien. Buenas tardes nuevamente. Gracias por la invitación. Para mí también es un gusto estar aquí. Voy a hablar de dos temas que considero son importantes. Uno, factores de manejo nutricionales que conllevan a los desórdenes metabólicos. Qué bueno que ahorita pues el doctor Rubén nos explicó, nos dio un abordaje muy amplio sobre estos problemas, pero a mí me gusta también para complementar, por eso pues pienso que fue un plus que él nos hubiera dado pues esa introducción tan importante. Y la idea es hacer un abordaje de los factores, manejo. El manejo es fundamental cuando, digamos, hay factores de manejo tanto nutricionales como ambientales que conllevan a desórdenes metabólicos. Después de ello, la idea es también hacer un énfasis sobre el lanzamiento de nuestro nuevo producto BrioHorse Care, cuáles son sus beneficios, sus diferencias como tal. ¿Qué es importante considerar primero? Cuando nosotros hacemos referencia en la alimentación de equinos, ¿cierto? No podemos dejar a un lado aspectos fisiológicos. Si yo como nutricionista voy a hablar de nutrición, ¿cierto? Voy a querer entablar un plan nutricional, un plan de alimentación, yo no puedo olvidarme de la fisiología del equino. Y cuando yo hablo de la fisiología del equino, primero tener en cuenta que el equino es un herbívoro, ¿sí? Es monogástrico, y resalto esta palabra porque es un herbívoro no rumiante. Normalmente suelen confundir o asociar al bovino con el equino, los dos son fermentadores, solamente que la diferencia radica en que el rumiante es un fermentador pregástrico, mientras que el equino es un fermentador posgástrico. Son funciones totalmente diferentes, motivo por el cual el tipo de fibra que yo suministro en un bovino tiene que ser completamente diferente en el equino. En el equino yo necesito fibra larga, necesito fibra más seca, muy diferente como yo lo manejaría con un bovino. Y es importante también tener en cuenta que los equinos comen en pequeñas cantidades en su hábitat natural, ¿cierto? Varias frecuencias al día, caminan mientras comen. Ahí yo ya estoy viendo algo de etología para saber cómo puedo reducir esos trastornos metabólicos que evidenciamos muchas veces en los equinos. Adicional a ello, los equinos, ellos en pastoreo, digamos en su hábitat natural, están en pastoreo entre un 50 a un 80% del día aproximadamente, ¿cierto? En su hábitat, ellos consumen en torno de unas 15 a 16 horas día. Entonces miren la importancia del equino, ahí cuando nosotros ya comenzamos a hacer algunas adaptaciones, el animal estabulado sin alimentación controlada, consume aproximadamente 7 horas día. Cuando yo ya comienzo a tener una alimentación controlada, miren lo que pasa y es que hay una reducción del tiempo del consumo, aproximadamente él va a tener un consumo entre 2 a 3 horas día. ¿Eso qué genera? Estereotipias, ¿cierto? El animal comienza a generar ciertos vicios y de ahí la importancia de nosotros cuando alimentamos un equino proveer un plan de alimentación, es decir, importancia de generar una adecuada instalación que permita que el animal tenga movimiento, adicional a ello establecer un plan de actividad diaria de los ejemplares. Muchas veces uno va a un sistema productivo y dice no, este animal lo trabajo, este animal no tiene ningún tipo de trabajo y eso no es algo adecuado. Todo animal, independientemente de que vaya a competencia o no, debe tener un plan, por lo menos de actividad diaria, unos 20 minutos. ¿Cuáles son los desafíos de la nutrición? Primero, como nutricionistas, pues siempre tenemos que proveer un balance adecuado de nutrientes. Pensamos en la formulación de un producto por fase, por tipo de actividad. Adicional, conocer el aporte nutricional de las materias primas, ¿cierto? La inocuidad de las mismas. Pero el más grande desafío está aquí. El más grande desafío es lograr que todos los nutrientes sean incorporados en su totalidad y más cuando nosotros tenemos alimentación grupal. ¿Por qué es importante?
evitar competencia, reducir ayuno, esos factores. Yo voy a mostrarles a ustedes, yo no voy a hablar de signos ni sintomatología, sino de factores de manejo, que es importante también que lo contemplemos cuando estamos alimentando los equinos. Entonces, para poder reducir estos dos factores, ahí viene la importancia de que en los equinos yo genere un plan de alimentación de tipo individual. El equino debe ser alimentado no de forma grupal, sino individual, y adicional contemplar factores como son peso, condición corporal, fase fisiológica, nivel de actividad y por supuesto horarios de alimentación. ¿Cuáles son las fuentes de energía para los equinos? ¿Ustedes me escuchan bien? Qué pena. Perfecto. Nosotros tenemos 3 fuentes de energía. Algunas personas contemplan la proteína como una fuente de energía, no es así. La proteína es para crecimiento, para lactancia, para gestación, otros factores, pero en el caso de energía, nosotros tenemos 3 fuentes. Carbohidratos de tipo estructural, o sea, la fibra que el animal consume, y tiene una gran ventaja, esta fuente de energía es que básicamente ayuda a aumentar masticación, eso provee más salivación, reduce algunos desórdenes metabólicos que se pueden desencadenar. ¿Para qué nos sirve la fibra también? Y aquí hago énfasis en qué tipo de fibra, porque a veces damos cascarillas, a veces pueden dar tusa de maíz, a veces pueden dar cascarilla de soya, perfecto, nos ayudan. Pero el equino requiere realmente fibra larga, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir la tasa de pasaje a nivel intestinal, eso estimula, pues obviamente, mayor absorción de nutrientes. Si bien es cierto, estos carbohidratos proveen energía, pero de tipo económica. ¿Para qué me sirven los carbohidratos? Para aportar fibra efectiva, ¿sí? Para reducir esos desórdenes metabólicos. ¿Cuál es la principal fuente de energía que actualmente existe? Que actualmente, pues digamos, nosotros tenemos en nuestros sistemas de alimentación. Los carbohidratos de tipo no estructural, los almidones, azúcares, ¿dónde los encontramos? Concentrados, granos, fuentes de harina, pero hay que tener mucho cuidado porque ellos tienen rápida absorción, se fermentan rápidamente. Entonces, de ahí la idea es no suministrar en exceso precisamente para generar una prevención. La nutrición debe ser preventiva, prevenir desórdenes metabólicos. Otra desventaja de los carbohidratos no estructurales es que generan excitabilidad en el animal, ¿no? Nerviosismo. Adicional a ello, aumenta incremento calórico. Entonces, imagínense un animal en la costa con exceso de concentrado a voluntad. Es un animal que a veces deja de comer y entonces el caballista va a decir, mi animal, ¿por qué no está comiendo? Realmente él no está comiendo porque tiene un efecto de saciedad química, un efecto quimiostático que hace que se genere una reducción del consumo de alimento. Y eso desencadena un bajo desempeño en el animal. Entonces, siempre que trabajamos con animales, vamos pensando en su fisiología para no generar exceso de carbohidratos. Otra fuente que viene aumentando por sus beneficios, que inclusive lo vamos a hablar con nuestro nuevo producto, son las fuentes lipídicas, aceites, grasas. En equinos, lo ideal es usar aceites de tipo vegetal. Los aceites tienen una función y es que ellos aumentan la densidad energética de la dieta. Son 2.25 veces más energéticos que los carbohidratos. Son termogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo proveo aceites, estoy generando una dieta fría, un animal de alto desempeño no va a tener un incremento calórico porque el aceite precisamente hace eso, es termogénico. Ayuda a equilibrar ese incremento en el animal y si aumenta la densidad energética de una dieta le va a generar más desempeño. Adicional a ello, reduce la excitabilidad y el nerviosismo en los equinos, eso ya está demostrado. Y por otro lado aporta ácidos grasos esenciales. Para continuar con esta charla, yo inicio con esta reflexión, ¿sí? Cuando olvidamos los aspectos fisiológicos de un animal, dañamos su proceso natural y generamos problemas metabólicos. O sea que si yo estoy trabajando con equinos, tengo que pensar en que la base principal de la dieta de un equino es el forraje. La alimentación no debe ser a voluntad, debe ser dada, y menos en potros,
porque también podemos desencadenar otros problemas de los cuales no vamos a hacer énfasis hoy, pero pues es importante resaltar que se pueden generar enfermedades ortopédicas. El concentrado debe ser usado como un complemento a forrajes y no como la base principal. Entonces, esa es como la invitación o la reflexión que yo hago, no dejar a un lado lo fisiológico de lo nutricional. Bien, como vamos a hablar de los factores que conllevan a esos desórdenes metabólicos, yo hago énfasis en 3 aspectos: ambiental, manejo y nutricional. Básicamente, ¿qué quiero decir con esto? No todo el manejo, digamos, es fundamental, por eso lo pongo como un eje central, porque es el pilar. Cuando yo tengo un programa nutricional, yo debo establecer condiciones adecuadas de transporte, o sea, manejar equinos es básicamente englobar un todo. ¿Cómo estoy manejando el transporte en los equinos? Y vamos a ver ahorita más adelante cómo afecta esto en términos de desempeño del animal, en términos de desencadenar esos desórdenes metabólicos, cómo están las instalaciones, el espaciamiento de esas instalaciones, la distribución de los comederos es fundamental también. No desparasitar también tiene que ver en una parte con esos desórdenes metabólicos que se pueden generar, la temperatura del agua, y ya vienen otros aspectos que son importantes y que cuando yo voy a generar un plan nutricional suelo recomendar. Entonces, uno es la relación forraje concentrado. ¿Qué tipo de forraje yo estoy usando? Porque yo puedo usar una tusa de maíz, cualquier fuente, un pasto de corte, pero ¿realmente el corte es el adecuado? ¿Realmente el pasto tiene un crecimiento adecuado? Entonces, esos aspectos son esenciales contemplar. Por otro lado, el factor individual, ¿qué tipo de ejemplar yo estoy alimentando? Si estoy dando exceso de concentrado, mezclas que hoy día son una moda y que es una realidad en equinos, entonces aquí también les voy a dar unos tips de las cantidades que realmente podemos dar en una mezcla. Restricción de agua, alimentación a voluntad, ayuno prolongado y cambios en horarios de alimentación, todos estos factores son factores de manejo nutricional que conllevan a esos desórdenes metabólicos. ¿Cuáles son los desórdenes metabólicos más frecuentes? Yo no voy a hablar de signos, ya vimos algo muy técnico, quiero hacerlo más aplicado en este momento, y es lo siguiente. Nosotros tenemos el famoso cólico, que es el término coloquial común, pero no es el término más adecuado, ¿cierto? Podemos tener cólico por impactación u obstrucción, cólico por espasmos, timpanismo, que se puede generar. Adicional, vamos a ver algunos desórdenes como laminitis, infosura, ya el doctor nos hizo énfasis en ello, úlceras gástricas, diarrea muy frecuente y a veces todo se lo achacamos al concentrado, pero pueden haber otros factores, y otros aspectos que no son desórdenes metabólicos, pero que quiero traerlos a colación, porque cuando nosotros alimentamos con exceso de concentrado, podemos desencadenar algunos síndromes musculares y excitabilidad en los animales. Perfecto. Entonces, tenemos aquí un problema como lo es un cólico por impactación u obstrucción. ¿Por qué se desencadena este tipo de cólico? Cuando nosotros tenemos una alimentación inadecuada o falta un bienestar en los animales, en las instalaciones, ¿cierto? Digamos, cuando yo hablo de la alimentación inadecuada, ¿qué quiere decir? No doy en las frecuencias que son, no defino horarios de alimentación, a veces hay ayunos prolongados en los equinos. Esos factores generan estrés, ansiedad en el animal y básicamente él comienza a ingerir materiales extraños, tierra, arena, cierto, madera. Básicamente esos aspectos lo que hacen es depositarse en algunas curvaturas del tracto gastrointestinal y eso conlleva a que se genere ciertos obstrucción o una impactación con materiales extraños. Entonces, ¿qué otros aspectos pueden llegar a desencadenar obstrucción intestinal? Alimentar con dietas de fibra de muy baja calidad, pajas, ¿cierto? Forraje muy seco también, y más aún cuando nosotros generamos una restricción de agua, o por otro lado cuando nosotros tenemos, el animal tiene mala salud bucal, eso conlleva a generar obstrucción por un efecto de alimentación, el bajo consumo de agua y a su vez la carga parasitaria son factores
que desencadenan un desorden metabólico, lo que conocemos como cólico, pero por un efecto de, digamos, un cólico por tipo de obstrucción. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros también seamos un poco preventivos, generemos un plan de desparasitación adecuado para evitar estos problemas. En el caso de espasmos, un cólico por espasmos que también es frecuente ver, son esos caballos que terminan de realizar una actividad, ¿cierto? Están muy acalorados, tienen demasiada sed, la temperatura corporal está elevada y de repente consumen agua o muy fría o también consumen agua en una cantidad, digamos, voraz de inmediato. Esto genera un tipo de espasmo, se detienen, digamos, los movimientos peristálticos del intestino cambian, el equino puede entrar en shock. Y una de las características o una forma de prevenir, básicamente, es cuando se hace un adecuado enfriamiento en el caballo. El caballo acaba de hacer ejercicio, hay que generar un periodo de recuperación, tanto pues de frecuencia cardíaca, respiratoria, a los niveles normales de reposo. Una manera, básicamente, de regular esa condición corporal, ese calor corporal, es cuando nosotros generamos duchas en el equino para bajar temperatura. La ducha se da desde la extremidad, ¿cierto? Extremidades hasta la zona visceral. Entonces, básicamente uno inicia por las extremidades para que se regule ese calor, esa sangre periférica y esta vaya pues a las vísceras. O sea, lo ideal no es tirar de una vez el agua en el animal porque si no vamos a tener pues obviamente un efecto no adecuado, un shock térmico en el equino. Otro tipo de cólico que se puede presentar, básicamente, es el cólico por timpanismo. ¿Por qué se dan estos aspectos? El doctor nos decía ahorita, una dieta alta en almidón. ¿Qué pasa con el almidón? Acelera la fermentación, aumenta producción de gases, ese gas va a ir hacia el abdomen, ¿cierto? Genera una molestia y básicamente acentúa en animales que, miren esta parte, y yo quiero traer a colación, es que cuando uno tiene un programa de alimentación en equinos, el movimiento es fundamental, el ejercitar un equino es fundamental. No necesariamente tienen que trabajarlo 1 hora, pero sí darle un trabajo, coloque el animal en un potrero, permita que él pueda desplazarse, porque cuando yo tengo un animal que es quieto, no tiene movimiento, normalmente son los animales que tienen esa mayor predisposición a tener ese tipo de cólico, ¿ya? Entonces, una forma de prevenir es, uno, permitir actividad por lo menos mínimo 30 minutos al día al animal, y evitar grano en exceso o a voluntad, que es muy común. Como estoy hablando de factores que conllevan, pues, digamos, a diversos síndromes metabólicos, y ahorita voy a hablar de algunos aspectos de la dieta, hablemos de las úlceras gástricas. Las úlceras gástricas es muy común verlas en animales estabulados, animales que llevan mucho tiempo sin ejercitarse, animales que son nerviosos, que padecen estrés por separación. Ellos son los más propensos a este tipo de problema. Si bien es cierto, el equino, pues fisiológicamente ustedes saben que tiene un estómago muy pequeño, ¿cierto? Con relación a su volumen corporal, ellos están diseñados para ingerir alimento durante todo el día en pequeñas cantidades. Entonces viene aquí uno de los factores que yo mencioné hace un poco, frecuencias alimenticias y cambios en horarios de alimentación. ¿Qué pasa? Como ellos están diseñados para ingerir alimento durante todo el día, resulta que cuando se da una alimentación de 2 veces al día o menos, eso condiciona a que el animal comience a crear vicios, consumo de madera, heces, viruta, ¿cierto? Y ya hablamos anteriormente que eso puede conllevar a que se genere algún tipo de obstrucción. Pero también es importante, por ejemplo, tener en cuenta aquí los cambios en los horarios, cuando nosotros no respetamos los horarios de la alimentación. Miren, muchas veces pensamos y siempre cuando tenemos un cólico ya lo vemos es cuando el animal ya está presentando, ya está caído totalmente. Pero no nos ponemos a observar esto que yo estoy hablando. ¿En qué sentido? El animal, por ejemplo, el doctor nos decía, cuando ustedes miren los cascos de sus equinos, evalúenlo frecuentemente. Ahora, evalúen ustedes que tienen sus equinos, ¿cómo estoy alimentando? ¿Cuántas veces al día? ¿Será que el animal se está respetando sus horarios de alimentación? Eso es importante, porque si nosotros somos preventivos en la alimentación, no tenemos que ser después correctivos, no vamos a tener que conllevar
o evidenciar estos problemas metabólicos. Entonces, importantísimo el respetar los horarios, o por lo menos no hacer cambios también abruptos en el tipo de alimentación, en el horario que yo estoy manejando, porque eso condiciona estrés en el animal, vuelve la ingestión de algunos materiales extraños o vicios que se pueden desencadenar. ¿Por qué el ayuno puede generar ese tipo de úlceras gástricas? Si ustedes piensan en el estómago un poco, vamos a imaginarnos, no coloqué la imagen aquí, pero en el estómago se produce ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es muy importante porque él es el que básicamente inicia la digestión de tipo química, degrada las proteínas, pero ¿qué pasa cuando un animal, por ejemplo, tiene largos periodos de ayuno? El ácido clorhídrico se produce en la zona glandular del estómago, ¿sí? Y cuando no se tiene ningún contacto, no llega ningún tipo de alimento al estómago, ¿cierto? Y tras del hecho, sumémosle que vamos a trabajar el animal o le vamos a dar un tipo de actividad de movimiento, ese ácido que está depositado en el fundus, ¿cierto?, del estómago, va básicamente a moverse y va a tener contacto con la zona no glandular y ahí comienzan a generarse lesiones en la mucosa. ¿Cómo lo podemos prevenir? Básicamente, cuando nosotros aportamos constantemente, aquí yo no estoy invitando de pronto a que alimentemos constantemente con concentrado, pero sí que generemos un suministro constante, por ejemplo, de material verde, de fibra, para que se pueda neutralizar ese ácido. El forraje, ustedes saben que aumenta, estimula la masticación, estimula más producción de saliva, por ende vamos a tener una neutralización del pH gástrico. Y dentro del listado que coloqué ahorita hablábamos de la aminitis y de diarreas, ¿cierto? Yo no voy a hablar, como les digo, del signo, pero sí lo que mencionaba ahorita el doctor Rubén, importantísimo, cuando ya el medio, ustedes dirán, bueno, ¿qué relación puede tener esa laminitis con la nutrición? Si yo doy en exceso concentrado, ¿cierto?, a voluntad, pues básicamente lo que estoy generando es acidificar el medio intestinal. Entonces, lo que va a pasar es que se van a liberar toxinas al torrente sanguíneo, eso va a llegar al casco y se genera un proceso de lisis, de ruptura en las láminas, lo que va a generar pues esa inflamación. Entonces tiene mucha relación la nutrición con este aspecto. Y en el caso de diarreas es importante también evidenciar, venga, qué es lo que está pasando, porque siempre decimos que el animal tiene diarrea, o yo lo he visto mucho cuando voy a los criaderos, va a empezar con un cólico. No necesariamente, porque puede tener un animal diarrea por parásitos, porque consume un nuevo alimento y yo no fui juicioso, no hice un periodo de adaptación, ¿cierto? Porque hay equinos también que son voraces, consumen de manera acelerada, entonces yo tengo que mirar cómo lo entro a corregir también. Las pasturas que estoy generando son inmaduras o probablemente tienen mucha agua, o doy exceso de, no lo coloqué aquí, pero doy exceso de melaza. La melaza tiene exceso de potasio y el potasio tiene efecto laxante. Entonces hay que mirar cuál es el factor que predispone este aspecto. Como estoy hablando de factores, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la adaptación adecuada que yo debo generar en un equino? Entonces, pensemos en lo siguiente. El equino se adapta en cuanto a sabor y olor en 3 días. Fisiológicamente, yo no puedo esperar que si me cambie de un producto a otro, voy a dar hoy un producto de más alto perfil y quiero ver resultados en 5 días. Eso no va a pasar, porque fisiológicamente un equino adapta su sistema digestivo en 15 a 21 días y está comprobado y hay muchos artículos científicos de ese aspecto. Pero miren aquí, es que cuando yo tengo animales de salto, de carreras, de endurance, también ellos requieren más tiempo de adaptación. ¿Cuál sería una adaptación adecuada? Un tips que yo a ustedes obviamente pues les doy, es un consejo profesional, básicamente es que si yo quiero cambiar de un producto a otro para poder ver un resultado efectivo, yo tengo que tener una adaptación mínimo en 4 semanas. La primera semana comienzo dando 75% de la dieta antigua y 25% del nuevo producto que yo estoy incluyendo.
La segunda semana yo ya manejo una relación 50-50, en la tercera semana, qué pena aquí me equivoqué, una relación 25 de la antigua dieta y 75 de la nueva dieta. Y en la semana 4 yo ya manejo el 100% de mi nuevo producto, pero chequeándolo. Yo no puedo esperar que en la cuarta semana ya voy a obtener un beneficio, porque no es así. Realmente estoy mirando cómo está el desempeño, si se evidencia algún problema metabólico, si te estoy evidenciando diarrea, que es común que eso puede pasar, ¿cierto? Bien, ¿qué otros factores conllevan a esos desórdenes metabólicos? Disminución o cambios en el nivel de actividad. Si usted tiene un animal muy activo, de repente se lesionó, ¿cierto? Ya no va a poder tener esa misma actividad que venía manejando, va a reducir el entrenamiento e inclusive no va a entrenar más, el animal va a quedar totalmente quieto. Yo tengo que bajar la densidad energética de la dieta. El animal no está en ejercicio, por tanto el perfil, si yo manejaba un producto con muy alto perfil nutricional, hay que bajar ese perfil. Me voy para un producto que sea de mantenimiento, un producto más fibroso, le genero más nivel de fibra al animal, ¿cierto? Forraje, para que no vaya a tener ningún tipo, en términos digestivos, ningún problema metabólico. Un equino quieto no tiene una digestión adecuada, de ahí la importancia de lo que yo les decía. Si yo no estoy entrenando un equino, por lo menos dejémoslo tener un espaciamiento, o sea, que él pueda desplazarse en un lote que sea de descanso, pero que él tenga por lo menos actividad. La restricción del agua también, yo aquí simplemente quiero mostrarles algo importante, y es que un equino consume aproximadamente entre 60 a 70 litros día, ¿cierto? Miren, aquí vemos una tabla, es una tabla en NRC, donde básicamente vemos por fase cuánto es el consumo de un animal, o aquí también lo podemos evidenciar en litros por día por kilogramo de peso. Pero en ausencia de agua, si usted no tiene calidad de agua para ofrecerle a un equino, simplemente la recomendación es no suministre concentrado. Y eso que yo vengo de una casa comercial, obviamente, pero soy nutricionista y tengo que pensar en el bienestar primero del animal. Entonces, si yo tengo baja calidad de agua, no estoy generando ese consumo, no suministre concentrado, trabajemos con forraje. Básicamente, eso es un aspecto importante a contemplar. ¿Qué otro factor conlleva esos desórdenes metabólicos? Una dieta, y lo he visto mucho, por eso quise traerlo a colación, una dieta excesiva en concentrado. He visto lugares donde suministran a voluntad el concentrado, no el forraje. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a la fisiología. El caballo necesita un equilibrio entre forraje y concentrado. ¿Por qué? Porque si yo tengo exceso de cereales, vamos a estar predispuestos a generar úlceras, infosuras, cólicos, entre otros problemas que pueden tener ese origen por el exceso de cereales, por el exceso de granos. ¿Listo? Exceso de almidón, básicamente lo que genera es una digestión totalmente incompleta, porque el almidón pasa muy rápido y lo que hace es acelerar procesos fermentativos a nivel de intestino. Y va a acidificar el medio, eso genera una permeabilidad a nivel de intestino, vamos a tener muerte bacteriana, pero de bacterias benéficas que ayudan a ese proceso digestivo en los equinos, liberación de ácido que pasa al torrente sanguíneo y ahí comienzan los problemas metabólicos. Entonces, si todos pensáramos de forma preventiva, realmente la nutrición debe ser preventiva y, como les digo, no correctiva. Y por otro lado, consumo excesivamente rápido, hay animales que tienen ese consumo voraz. Entonces, lo que van a tener es, aumenta la ingestión, baja la salivación y ahí también vamos a tener una predisposición a un cólico. Entonces, importante, para que esto no se dé, un animal voraz normalmente es porque está manifestando un cuadro de ansiedad, está estresado. Entonces, para ello hay que generar, pues obviamente actividad, ¿sí? No restringir ni forraje, ni tampoco agua. Vámonos con las mezclas. Yo no soy amiga de las mezclas, soy muy sincera en eso, pero es una moda y es una realidad. Entonces, nuestra función como nutricionistas también es apoyar a quien realiza mezclas, ¿sí? Adicionar otros ingredientes al concentrado. El concentrado se llama así, o el balanceado se llama así, porque él concentra
todos los nutrientes, ya tiene proteína, ya tiene minerales, ya tiene vitaminas. ¿Será que necesito adicionar otros componentes? No, pero es una realidad. Entonces, ¿cómo sería la recomendación? Si usted quiere suplementar como orientación técnica, lo ideal es que si yo quiero suplementar aceite vegetal, ¿puedo hacerlo? Sí, en equinos lo recomiendo, muy bueno. Aceite de maíz, aceite de linaza, aceite de soya, aceite de girasol, son excelentes fuentes para los equinos. Si usted está formulando una dieta, por ejemplo en el concentrado, máximo uno puede llegar al 10% de inclusión de aceite, ¿ok? Pero si ustedes ya lo van a suplementar de manera extra, entonces iniciemos con 10 ml, vamos aumentando de manera gradual. ¿En cuántas semanas? 4, ¿cierto? Entonces lo aumentamos de forma gradual y podemos llegar sin generar ningún efecto negativo hasta 120 ml. Pero vuelvo y digo, gradual. Los cereales, no soy muy amiga. O sea, de lo que ustedes están viendo ahí en esa tabla, realmente el único que me gusta recomendar es un aceite, aceites vegetales. Pero como es una realidad, entonces si ustedes quieren suplementar avena, mogolla, arroz, no soy amiga de melaza, el melote no me gusta por otros efectos, pero si queremos suplementar con granos, podemos hacerlo llegando máximo entre 500 a 800 gramos. ¿La melaza se usa en los concentrados convencionales? Sí. ¿Cuánto? Aproximadamente un 5 a un 18% del total de una dieta. Pero ¿será que yo la puedo suplementar extra? Si yo tengo problemas metabólicos, no. Este producto que ya les voy a hablar de él, el BrioHorse Care, no tiene ni maíz, y eso que es una fuente de almidón muy buena, pero no tiene melaza, él tiene aceites vegetales, tiene otros ingredientes que ya lo vamos a hablar, ¿ok? La alfalfa, la usamos como suplementación, ¿cuánto se recomienda? Extra de la dieta que ustedes están dando, 1 a 1.5 kilos. ¿Qué otras mezclas pueden generar o predisponer esos problemas metabólicos? Cuando yo mezclo en el comedero, esta foto me gusta, la tomé de un curso que se realizó hace poco el doctor Otálvaro Cardona sobre bienestar internacional equino, me gustó. Es una instalación muy sencilla, rudimentaria, pero ¿qué pasa aquí? Tiene una instalación para consumo de sal, tiene el comedero, aquí se maneja slow feeding para consumo de heno y se maneja aquí para el consumo del concentrado. Aquí en esta parte, no está ahí en la foto, pero estaba también la parte del agua. Todo está totalmente separado con una distancia que permite que el animal tenga un movimiento. Eso es proveer también bienestar en una instalación y pues obviamente desarrolla o baja esos problemas metabólicos porque el animal está en constante movimiento para consumir alimento. Otro aspecto que no debe ser, esto sí, totalmente prohibido, cuando yo mezclo la ración nueva con lo que sobró, no. El animal no va a comer, vamos a tener problemas de micotoxinas, las micotoxinas no es el tema, pero las micotoxinas son acumulativas y pueden generar problemas también a nivel reproductivo. Entonces, sí, lo ideal es que seamos siempre preventivos. Usar suplementos. Esto es algo que yo a veces critico mucho y les voy a decir por qué. Nos gusta inyectar mucho a los animales, ¿cierto? Colocar minerales, calcio, vitaminas. Eso está bien, pero siempre hay que asesorarnos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo exceso, el concentrado ya viene con vitaminas, el concentrado ya viene con minerales. Y si yo estoy suplementando con Forticap, Natural Grow, estoy adicionando muchos suplementos y de repente digo, oiga, ese animal no crece, ese animal no tiene buena condición, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando uno sobrealimenta a un equino, lo que está haciendo es que la deficiencia, por ejemplo, el exceso de vitamina o el exceso de mineral genera el mismo efecto que una deficiencia. Entonces, por ejemplo, si yo me excedo en zinc, estoy generando un déficit en cobre. ¿Por qué? Porque los minerales y las vitaminas tienen un efecto antagónico.
Y para esas personas que a veces dicen, venga, pero le estoy dando Natural Growth, Forticap, todos los suplementos y este animal sigue igual, está pasando eso. El animal no está asimilando lo que está consumiendo. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes se orienten, venga, ¿cómo puedo suplementar? ¿Será que puede ser gradual, intercalado? Eso es importante que lo tengamos presente. Bien, ya hablé sobre este aspecto. Básicamente las dietas con melaza yo no las recomiendo. ¿Por qué? Por dos cosas. Por el exceso de potasio, como les digo, puede ser un efecto laxante, pero también causa una falsa información de saciedad. El animal no va a comer en un momento, por un efecto quimiostático. Entonces, se puede manejar hasta cierto punto, pero sin excedernos en esa suplementación. Bien, ya casi estamos finalizando esta parte para pasar a hablarles de nuestro nuevo producto. Otro factor que está muy relacionado pues con esos desórdenes metabólicos en equinos son las instalaciones. Lo que ustedes observan ahí, lo quise traer a colación, no es un factor que directamente influya en un desorden metabólico, pero sí me gusta hablar de nutrición, muy de la mano de manejo y muy de la mano también de bienestar. ¿Qué pasa aquí? También tomado del doctor Octálvaro Cardona. Este es un comedero muy alto, ¿cierto? Para el heno no es el adecuado. El equino no es ramoneador, el equino no es un rumiante, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo quiero estimular un mejor consumo, vamos a trabajar con algo que es el slow feeder, que hoy día está, digamos, en auge, viene en aumento. Este tipo de comedero es nocivo. ¿Por qué? Porque va a generar un efecto negativo a nivel de dorso y en el lomo de los equinos, puede generar hiperlordosis, mala masticación, ¿cierto? Y son propensos a desarrollar problemas dentarios. ¿Qué pasa aquí? Miren esta imagen, este sistema de low feeding lo que hace es que ayuda a retrasar el consumo de alimento, ayuda a que el animal pues consuma en pocas cantidades, ¿sí? Lo que ustedes observan, hay tres tipos de low feeder. Yo tengo aquí un sistema costoso, pero no es muy benéfico porque a veces el equino acaba desperdiciando alimento y no acaba consumiendo también. Este es portátil, básicamente aquí se genera más desperdicio, pero este que está aquí fue tomado en Villavicencio en una visita que realicé, donde es muy rústico. Ustedes ven que en la esquina simplemente tiene una tabla que divide, pero la verdad, el animal consume mejor el alimento, no genera desperdicio y no necesitamos una inversión tan alta como las que vemos aquí. ¿Listo? En este sentido, cuando yo hablo de instalaciones, también miren estas dos imágenes. ¿Qué dijimos al inicio? ¿Cuál es el comportamiento normal de un equino? Él necesita caminar mientras va consumiendo alimento, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes observan, esta instalación es muy pequeña, tiene el consumo de heno muy similar aquí, muy pegado donde está consumiendo concentrado, y miren esta diferencia. Aquí yo estoy generando bienestar al animal, él va a poderse desplazar sin generar ningún tipo de problema metabólico. Entonces, importante también cuando yo tengo una instalación, pensar en la fisiología del animal. Bien, y ya digamos para finalizar estos factores que conllevan a estos desórdenes metabólicos, hablemos de un tema muy importante como lo es la relación forraje concentrado, el tipo de forraje que yo le doy a un equino, el tipo el factor individual. ¿Qué es lo primero que yo tengo que tener en cuenta? Si yo tengo una dieta deficiente en fibra, estoy generando un animal ansioso, estoy generando que el animal genere vicios, ¿cierto? Consuma madera, consuma viruta o arena. Y estos dos van a desencadenar lo siguiente. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, un contenido de toxinas u hongos, o en el caso de la arena ya hablamos que puede generar obstrucción a nivel pues intestinal. Entonces, digamos que vamos a generar una complicación por impactación. Visualmente, y les digo como experiencia, cuando un equino, por ejemplo, tiene deficiencia de fibra, póngalo en un potrero que tenga árboles. Si ustedes ven que el equino está consumiendo la corteza de los árboles, eso es un indicador donde realmente le está mostrando a usted que él tiene falta de fibra en la dieta.
Puede tener muy buena energía, puede tener muy buena proteína, pero el animal requiere, el equino necesita fibra efectiva. Y por eso la importancia de lo que yo les estaba mencionando aquí, la relación forraje concentrado. Esta tabla es tomada del NRC. Básicamente, ¿qué quiero mostrar con esto? ¿O qué les quiero decir? Si yo voy a alimentar equinos, yo tengo que tener en cuenta la proporción de concentrado máxima que yo puedo dar, pero también la proporción de forraje que el animal necesita. Es fundamental, ¿sí? Normalmente, cuando uno va a las hípicas o criaderos, una evidencia también, y aquí estoy haciendo énfasis en el factor individual, una evidencia que el equino, a todos los caballos se les da la misma cantidad de alimento, al potro, a la yegua, animales adultos, y realmente si yo quiero reducir esos problemas metabólicos, nosotros tenemos que pensar en el factor individual y es alimentar por el factor peso, fase, actividad, condición corporal y por supuesto tasa metabólica. Contemplar el animal, el temperamento del animal. Básicamente es eso pues que quería mostrarles con relación a los factores metabólicos, ¿cierto? Perdón, factores que pueden desencadenar esos desórdenes metabólicos. Quiero hablarles de nuestro nuevo producto. Voy a saltarme aquí 2 diapositivas que tenía para pasar a nuestro, por temas de tiempo. Bueno. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución tradicional que normalmente damos cuando un animal tiene algún problema metabólico? ¿Damos heno o damos alfalfa? ¿Cierto? ¿Será que esos 2 factores están supliendo todos los requerimientos nutricionales en cuanto a vitaminas y minerales? En realidad no. ¿Será que si yo suministro eso para un animal que le duelen las manitos, que es un término convencional que usamos, ¿será que yo no voy a acarrear después a afectar parámetros reproductivos? Realmente es así. Por ese motivo surge la idea de un nuevo producto como lo es el BrioHorse Care, ¿sí? Quiero que ustedes tengan muy en cuenta cuáles son los beneficios de este producto, qué contiene, y todas las dudas que tengan son más que bienvenidas porque la idea es que ustedes conozcan una nueva idea comercial de esta línea Brio que sale como un producto funcional, no es un concentrado convencional, es un concentrado bajísimo en almidón, ya vamos a ver, para que ustedes, después de todo lo que hablábamos que el exceso de concentrado, el exceso de almidón condiciona problemas metabólicos, veamos qué tiene este producto. Lo primero es contarles que el BrioHorse Care fue un producto que se diseñó pensando, primero es un alimento premium. ¿Por qué es un alimento premium? Porque ustedes van a ver que no tiene ingredientes que convencionalmente se manejan en los productos, inclusive los demás productos que nosotros manejamos. El BrioHorse Care tiene otros ingredientes más, digamos, fibras digestibles, superfibras, que reducen esos problemas metabólicos y ya les voy a indicar cuáles son. Ayuda a corregir problemas de infosuras, ¿cierto? Problemas de síndrome de abdomen agudo u otros problemas inflamatorios que se generan normalmente cuando nosotros tenemos una dieta alta en almidón o azúcares. Y adicional, con su adecuado balance mineral y vitamínico, pues es un producto que se convierte como una herramienta para mejorar problemas reproductivos, hembras que repiten celos, mala condición seminal. Básicamente aquí es un producto que nos ayuda en ese aspecto. ¿Cuál es el primer beneficio del BrioHorse Care? 1. Ayuda a procesar la glucosa. Ahorita estábamos hablando, el doctor nos hacía énfasis en la resistencia a la insulina. El BrioHorse Care ayuda a procesar glucosa e insulina, ¿sí? Esto es importante para esos equinos que normalmente nos manifiestan estos aspectos, ¿sí? Las fuentes de fibra que se manejan, que son altamente digeribles, van a proporcionar un entorno óptimo a nivel intestinal. Genera un efecto prebiótico, básicamente, y eso provee una adecuada fermentación y
salud gastrointestinal. ¿Cuál es el tipo de suministro que se recomienda en el BioHorse Care? La idea es que se suministre a razón del 0.75 al 1.5 del peso vivo del animal, pero siendo muy honesta con ustedes, por pruebas que ya llevamos haciendo, es un alimento que no se necesita suministrar en alta cantidad. Con 1 kilo, con 2 kilos, ustedes ya comienzan a ver efectos. Entonces, como tiene alta densidad energética, no vamos a necesitar manejar un poco concentrado con 4 o 5 kilos que normalmente se manejan. Esa es una ventaja de este producto. Para que conozcan un poco más la fórmula, les quiero presentar cómo es el producto en físico. Si ustedes ven, el producto tiene una coloración, digamos, no es tan homogéneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver granitos de linaza. La linaza está entera en el producto, eso provee muy buena digestión. Vamos a tener avena, sé que en la imagen pues digamos no se logra ver bien, pero en este evento les vamos a mostrar a ustedes, les vamos a dar a ustedes una prueba de lo que es el BioHorse Care, para que ustedes lo conozcan realmente en físico. ¿Listo? Miren esto que quiero que tengan muy presente. Proteína y grasa, 14,8. Pero lo importante aquí, para que ustedes conozcan, es que tiene una fibra del 18%. La fibra del BioHorse Care no se logra con fuentes como afrechos, que normalmente se manejan en otros productos. Aquí nosotros tenemos fibra de remolacha, linaza y avena como fuente de fibra. Por otro lado, observen el almidón. El almidón de un producto convencional, inclusive voy a traer a colación los otros productos que nosotros manejamos, productos de otras casas comerciales, normalmente el almidón está entre un 18 a un 25%, ¿sí? Y azúcar, normalmente los productos tienen un azúcar por encima del 13%. Si ustedes observan, por temas, esto está registrado en el ICA, nosotros en nuestro producto damos garantía de no pasarnos más del 12% de almidón. Y el azúcar máxima que estamos usando aquí es del 4%. Eso es lo máximo. Pero en realidad nuestra formulación está saliendo con 2.5 de azúcar, lo cual es benéfico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes veían que el almidón, el azúcar se fermenta, condiciona problemas de cólicos, ¿cierto? U otros componentes, otros problemas como son, por ejemplo, la aminitis. Quiero que también vean lo siguiente, y es que esta es nuestra garantía. Nosotros en el BioHorse Care, ¿por qué se diferencia? Manejamos una relación de omegas, tenemos una fuente de omega 3, omega 6 y omega 9, un aditivo sintético que está inmerso o formulado en el núcleo de nuestro producto. Adicional a ello, para las personas, yo sé que aquí tengo, tenemos caballistas, hay colegas veterinarios, ¿cierto? Y es importante que nuestros colegas juzguen también esto. Miren esa relación de minerales. Nuestro producto garantiza zinc, cobre, cobalto, selenio, cromo. Ya voy a hablar de él porque es muy importante para los equinos que son resistentes a insulina. ¿Qué pasa con este producto? El BioHorse Care está formulado con minerales orgánicos. No manejamos ningún mineral inorgánico. Estamos trabajando con fuentes de zinc, selenio, cobalto, cromo. Todos son proteínatos, son fuentes orgánicas que ayudan a mejorar la asimilación de esos minerales. Por otro lado, quiero que vean aquí, nosotros garantizamos en la formulación arginina, carnitina y glutamina. Normalmente eso no se evidencia en un producto convencional. Sí, tenemos obviamente lisina, metionina, treonina, pero estos 3 minerales que yo les acabo de mencionar no son comúnmente encontrados en otros productos. Y por otro lado, nosotros manejamos una fuente de simbiótico, ya les voy a hablar sobre él. Listo. ¿Cuáles son nuestras fuentes de energía? BioHorse Care contiene 3 fuentes, pero 2 en principal. Fibras altamente digeribles, como son avena,
como son linaza, pulpa de remolacha. ¿Cuál es el objetivo de haber incluido en la formulación ese componente? Lo que queremos con estas fuentes es reducir la tasa de pasaje a lo largo del tracto digestivo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una tasa de pasaje no muy rápida, que es lo que hacen normalmente los concentrados convencionales, pues yo no voy a tener una adecuada absorción de nutrientes. Acá sí la vamos a encontrar. Por otro lado, la idea es favorecer, optimizar la fermentación microbiana, generar eubiosis intestinal. Y adicional, lo ideal o lo que nosotros queremos es que con esa retención de electrolitos que se puede generar con la inclusión con el consumo de este producto, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es atenuar respuestas glicémicas, ¿sí? Entonces, este producto le confiere un beneficio en cuanto a salud al animal, ¿ya? Y adicional, estas fibras son altamente fermentables, van a metabolizarse en el intestino posterior, proporciona energía de liberación lenta y eso genera una preservación del glucógeno muscular. Pero también usamos aceites, ¿sí? Como yo les decía, quien quiera conocer la formulación de nuestro producto, no tenemos maíz, no tenemos melaza, que es lo que normalmente se usa. Aquí nosotros estamos trabajando con aceites vegetales, aceite de soya, aceite de palma, que son importantes, fundamentales, porque proveen ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9. ¿Tiene almidón el producto? Sería una mentira si yo les dijera a ustedes comercialmente que no tenemos almidón. ¿Por qué? Porque cualquier carbohidrato, desde la remolacha o la avena, tienen una mínima parte de almidón, ¿cierto? Entonces comercialmente yo no puedo decir producto sin almidón, sería mentirles. Sí tiene almidón, pero ¿cuánto máximo? 4%. O sea, realmente, y en la formulación real, como está saliendo el producto hoy, está entre 2.5%. Entonces tiene almidón, pero en muy baja proporción. Básicamente es eso. Y de ahí entonces esto contribuye a reducir efectivamente el riesgo de esos desórdenes metabólicos. Pero también nuestro producto ayuda a ¿qué? Hablábamos ahorita de animales excitables, ¿no? Nerviosos. Entonces, como este es un producto bajo en almidón, bajo en azúcares, alto en aceites, lo que está generando es una dieta fría. Miren la diferencia, por ejemplo, de los demás productos. Tenemos una dieta fría y eso hace que se genere un comportamiento más manejable en los equinos que son más nerviosos, más exaltados. Buenas tardes. Bueno, para que si está el dueño o el propietario del carro LEZ667. Camioneta blanca. No, señor. Gracias. ¿Cuáles son los aminoácidos que maneja el BrioHorse Care? O sea, la idea es que ustedes conozcan ahorita pues el producto también en físico. Tenemos carnitina. ¿Para qué sirve la carnitina? Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué hacen esos aminoácidos que ustedes tienen en este nuevo producto? Si bien es cierto, nuestra formulación ya incluye lisina, metionina, treonina, la carnitina ayuda al buen funcionamiento del hígado, ¿sí? Y del sistema nervioso. Entonces, mejora la capacidad también en los equinos de soportar ese esfuerzo físico, de que se pueda recuperar mejor y adicional, permite que se utilicen pues las grasas, moviliza grasas para que pues, se pueda generar pues como una fuente de energía para tener más actividad muscular. Adicional a ello tiene un efecto antioxidante. Bien, ¿qué otro componente tiene nuestro BrioHorse Care? Glutamina. ¿Para qué sirve la glutamina? Si yo como nutricionista formulo un producto que no tiene protección para el intestino, no estoy haciendo nada. La glutamina es un aminoácido que es utilizado por los enterocitos, que son las células del intestino, como fuente de energía. O sea que yo estoy generando más absorción de nutrientes, estoy generando también protección en el sistema, en el epitelio como tal, o sea, estoy generando salud intestinal. Y eso es especial para los animales que, por ejemplo, presentan ciertas úlceras a nivel pues, de epitelio.
Y la arginina básicamente lo que hace es estimular el sistema inmune, ¿cierto? Favorece el metabolismo de las grasas almacenadas en el organismo y va a tonificar pues el tejido muscular. Entonces, miren que tenemos 3 aminoácidos fundamentales. Uno funciona para proteger el hígado y el sistema nervioso, otro protege el sistema digestivo, el epitelio intestinal, y este básicamente lo que hace es estimular una respuesta inmune, mejora problemas de procesos de cicatrización. ¿De dónde se obtienen los ácidos grasos esenciales que aporta nuestro producto? De los aceites vegetales, de la linaza, y como les decía, manejamos una fuente de omega 3, omega 6 y omega 9. ¿Eso qué ayuda? Mantener la condición corporal, brinda salud a nivel de piel. ¿Qué otros aditivos, ya para finalizar, qué otros aditivos tiene nuestro producto? Antioxidantes. El BioHorse Care básicamente tiene fuentes naturales como son vitamina E, vitamina A, selenio y zinc. El selenio y el zinc son totalmente orgánicos y adicional manejamos una fuente sintética como lo es un BHT. Esos antioxidantes ayudan a proteger el hígado, a reducir pues esos efectos negativos de los radicales libres, previene problemas inflamatorios y protege la integridad de las membranas celulares contra procesos oxidativos. Sí, señor. Es correcto. Podemos generar 6 meses, exactamente. Sí, señor. Bien, con relación a los demás minerales que nosotros manejamos, para que ustedes tengan muy presente, manejamos zinc, manejamos cobalto y cobre. ¿Para qué funciona el zinc? Para proteger o generar endurecimiento de los cascos. El cobalto ayuda a generar síntesis a nivel de intestino y el cobre es fundamental para el funcionamiento adecuado pues, de las enzimas que están implicadas a nivel de síntesis y mantenimiento del tejido elástico. Pero quiero sobresaltar con este producto también el cromo. El doctor nos decía, hay animales con ciertas resistencias a la insulina y nos hablaba del cortisol. Quiero que tengamos muy presente este ingrediente que tiene nuestro BioHorse Care, porque básicamente, ¿dónde está la clave para que este producto realmente ayude a procesar la glucosa y la insulina? En la adición de cromo orgánico. ¿Qué hace el cromo? Si nosotros pensamos un poquito en fisiología, a mí me gusta siempre irme por ese lado. Básicamente, el cromo es un componente biológicamente activo del factor de tolerancia a la glucosa. Cuando un animal está estresado, ¿sí? ¿Qué comienza a liberar? Cortisol, ¿cierto? Aumentan, por ejemplo, cuando yo tengo animales que no tienen un buen consumo de alimento o exceso del mismo, en ocasiones se da exceso a nivel sanguíneo de glucosa y eso también conlleva problemas de estrés, lo que genera una liberación del cortisol. Cuando el animal se estresa y libera cortisol, moviliza cromo, el cromo que está reservado en los tejidos. ¿Y qué pasa acá? Entonces, el doctor decía hace un rato, el cortisol es antagónico a la insulina. Si yo tengo cromo insuficiente, yo estoy afectando metabolismo, yo estoy generando más resistencia a la insulina. Entonces, el cromo que nosotros incluimos en este BioHorse Care precisamente fue pensado en reducir ese efecto negativo que se puede generar en los equinos. Ya por último, tenemos entonces también la inclusión de biotina. ¿Con qué fin? Siempre que el animal presenta problemas podales, pensamos en incluir biotina. Pues básicamente nosotros también aquí pensamos en favorecer, uno, con la biotina el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, pero también generar integridad, dureza y adecuada resistencia al casco de los equinos. Y la tiamina es una vitamina que nosotros adicionamos pensando en generar una protección al sistema nervioso. Entonces, si ustedes ven, el producto que están viendo pues enfrente es un producto funcional. ¿Por qué? Porque es nutrición preventiva
y correctiva también. Digamos que cuando ya el animal tiene un problema de cólico o un problema metabólico, básicamente este producto, yo les decía cuál es la solución que normalmente dan. Le dan alfalfa, le dan heno, pero no están supliendo otros requerimientos como son vitaminas y minerales. Mientras que con el BrioHorse Care nosotros vamos a tener esa posibilidad, ¿ok? Entonces digamos que no vamos a tener ninguna deficiencia y sí estamos generando una corrección de un problema metabólico que se genera. Aquí simplemente quería decirles que nosotros manejamos un simbiótico. Básicamente el simbiótico que tiene es una fuente probiótica de Bacillus subtilis y un prebiótico que tiene oligosacáridos, manosa, galactosa y beta de glucanos. O sea que pensamos también en generar salud intestinal, integridad a nivel del epitelio intestinal. Lo que queremos es, cuando hay salud intestinal, esto también genera un equilibrio a nivel del sistema inmunológico. ¿Qué otros componentes tiene el BrioHorse Care? Atrapante de micotoxinas, antifúngico y manejamos un protector hepático a base de silimarina que es esencial para que se genere un adecuado proceso metabólico en los animales. Básicamente es eso, no sé si hay alguna pregunta, perdón lo extenso. Precio. Gracias. Exactamente, sí señor. No, cada 6 meses. Cada 6 meses. Sí señor. Exactamente. No, gracias a ustedes. Te hago una pregunta. Como la composición es completa, en este caso cuando vamos a dar unas raciones, sería o vamos a suplementar con X suplementos y tienen en algunos momentos, digamos el zinc, omega 3, ¿sí? Allí sería disminuir a la cantidad o allí ya no necesita suplementación con esos productos. Bueno, esa pregunta para mí es importante por lo que hablábamos hace poco sobre las mezclas o la sobrealimentación. En realidad no se requiere. O sea, el diseño de este producto es muy completo en todo, en vitaminas, aminoácidos, que fíjense que hay aminoácidos que inclusive los demás productos no tienen. Para animales reproductivos, problemas reproductivos, por ejemplo, fundamental. Yo te puedo dar toda la garantía de que no necesitas suplementar. La verdad no. ¿Alguna pregunta adicional? Doctora, quiero más. Para potros, yeguas en lactancia, igual no. ¿O recomendado o no? La pregunta es si para potros este producto se recomienda o yeguas en lactancia. Bueno, lo ideal para potros en el momento no, o sea, realmente en potros pensemos en crecimiento, aunque si bien es cierto este puede potencializar, pero lo ideal es manejarlo ya en fase adulta, en cualquier fase, pero sea que sea adulto, sea hembra, gestante, sea hembra, por ejemplo en lactancia, ayuda a mejorar condiciones reproductivas, pero en potros en realidad no lo recomiendo. ¿Alguna pregunta? Básicamente 2 preguntas. Qué raro, ¿no? El enemigo número 1 que me encuentro con los caballos con síndrome metabólico y resistencia a la insulina es el almidón. Es el enemigo, no queremos más azúcares para un caballo que es resistente a la insulina. Habías dicho que este producto tiene como 2 o 3%. Para yo hacerme una idea, en comparación de un producto comercial de ustedes o cualquier otra casa comercial, un producto estándar, ¿qué porcentaje de almidón tiene aproximadamente? Esa es la primera. Y la segunda es una pregunta que sé que me va a encontrar mañana cuando empiece a recomendar el producto. Tenemos los caballos que son de competencia. Y los caballos de competencia tienen que estar bonitos, tienen que estar lustrosos, tienen que estar brillantes, tienen que tener una condición corporal buena. Y yo como médico, antes de que aparecieran estas ayudas,
pues lo primero que hago es quitarle la comida al caballo, bájele esto, y se lo alivio, pero se lo dejo muy feo. El caballo no lo pueden presentar, el caballo no lo pueden exigir porque son caballos que ya metabólicamente están sanos o mucho mejor, pero unas condiciones corporales que los caballos no se pueden presentar o exhibir en una feria. Ese caballo que está sobreacondicionado, que está gordo como los que mostré ahí, que debe de continuar teniendo una condición corporal buena, atlética, ¿cuánto sería más o menos lo que yo debo de darle para que el caballo no pierda su lustrosidad, no pierda su condición corporal y si baje todo ese porcentaje de grasa que vemos que lo tiene y lo está enfermando? Entonces básicamente es eso, como que, ¿con qué volumen empezar? Bueno, con relación al nivel de almidón y de azúcar que se manejan en productos convencionales, inclusive traigo a colación los que manejamos, pues porque obviamente nosotros hoy día tenemos un portafolio amplio, productos que son altos en almidón y ahora un producto funcional totalmente diferente. Y hablemos también de los de la competencia. Normalmente un concentrado convencional tiene un rango entre el 18 al 25% de almidón, ¿sí? Que es alto. Y realmente, normalmente uno se encuentra con un porcentaje dentro del 22% de almidón, es lo más común. El nivel de azúcar oscila, depende también de la fuente, pero más o menos está entre 8 a 15% de azúcar, es alto. Entonces, de ahí la diferencia, pues también como la ventaja con este producto. Con relación a lo que me preguntabas de los animales de competencia, se recomienda un 0.7, si yo tengo un animal obeso, ¿cierto? Lo ideal sería trabajar con un 0.75% del peso vivo, no más. Lo que hemos evidenciado es que un consumo de 1 kilo o 2 kilos al día, digamos, de este producto genera efecto benéfico, o sea, regula, porque como este producto tiene carnitina, la carnitina ayuda a movilizar más grasa y eso ayuda a reducir o estabilizar la condición corporal de los animales. Entonces, digamos que con 1.5 a 2 kilos de alimento diario vamos a tener una condición óptima. ¿Alguna pregunta adicional? Voy acá y ya voy para... Él quería preguntar acerca del efecto de los pellets en la impactación intestinal. El efecto de los pellets, o sea, ¿qué efecto tienen en cuanto a una impactación intestinal? La pregunta es si esperamos un efecto a nivel de impactación, ¿sí? Intestinal. O sea, ¿por algún tipo de obstrucción o no? Realmente con la fibra que usamos acá, las materias primas, como les decía, no tenemos nada de maíz, no tenemos palmistes, no tenemos melaza, por tanto, lo que hace es ayudar a reducir tasa de pasaje del alimento, no se va a acumular normalmente en las asas intestinales, sino que ayuda a mejorar la absorción y obviamente una adecuada fermentación por el perfil de fibras que tiene. Entonces, eso es una ventaja que esperamos. ¿Qué tanto viene metabolizando el equino la carnitina? ¿Qué tanto viene metabolizando el equino la carnitina? No entiendo la pregunta. ¿Sí la metaboliza y cuánto la Estamos en ensayos. Bueno, aquí me preguntan si se ha evaluado algo de condiciones de metabolismo. De hecho, quiero contarles que con el doctor Rubén vamos a iniciar un ensayo experimental en animales sanos, en animales que tienen síndrome metabólico y en animales que son resistentes a insulina, porque queremos publicar esos datos, que ustedes tengan acceso a ello y que vean que realmente el producto funciona. No sé si hay alguna pregunta adicional. Así. La pregunta mía está enfocada en la palatabilidad de este producto. Bueno, la pregunta es, ¿qué tan alta es la palatabilidad del producto? Realmente es muy alta. ¿Por qué? Porque la avena, por ejemplo, les gusta mucho a los equinos, la remolacha para ellos es demasiado dulce, apetitosa, y el aceite que incluye, que son aceites de soya, es para ellos, es decir, este producto es altamente palatable para ellos, muy receptivo para este producto. ¿Listo?
No sé si hay alguna pregunta adicional. ¿Cómo les parece el producto? Precio. Bueno, depende, más o menos está oscilando entre 100 a 110 mil pesos el bulto de 40 kilos, ¿sí? Si ustedes miran, los concentrados convencionales están entre 90, los de alto perfil, pero aquí tenemos un plus, tiene más componentes, no necesito suplementar, eso ya me está generando un costo y beneficio. ¿Listo? Muchas gracias a todos.